Hola, bienvenida a este espacio para madres solteras. Y bueno, en este primer capítulo quería dedicarle para esa partecita en la que te conviertes en madre soltera. Creo que sin duda habrá mujeres que han decidido ser madres solteras y bueno, respeto mucho su decisión. Pero en muchos casos como a mí, tuvimos que ser madres solteras. En mi caso yo me casé queriendo tener a mis hijos en un matrimonio y que este matrimonio fuera para toda la vida, como me habían enseñado mis padres, como había aprendido en la iglesia. Sin embargo, eso se volvió solamente un sueño que se quedó en mi imaginación. Cuando de la noche a la mañana el papá de mis hijos, cuando mi hija tenía creo que ya un añito y yo estaba embarazada de 4 meses de mi segundo hijo, me dijo que ya no me quería y que me regresara a mi país. Ese momento fue como una bomba que abrió el piso donde yo estaba, y que literal empecé a caer y a caer y a caer y no tenía ni ideas, no pensaba, no estaba solamente en un espiral que solo caía, 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 caía. Yo no sabía que empezaba un proceso muy importante para mi vida, para cambiar. Y aunque al principio fue muy duro, aunque no me di cuenta por muchos años que entré en una depresión muy profunda y que la única razón por la que sobrevivía era para poder alimentar a mis hijos, para poder cuidarlos, protegerlos, darles de comer, llevarlos al colegio, y literal trabajaba para que ellos pudieran tener todo, porque el papá de mis hijos decidió también, al irse con otra persona, también llevarse todos los recursos que deberían haber sido para mis hijos. Así que me convertí de la noche a la mañana. Obviamente me había casado, me divorcié, pero al regresar a mi país, pues me convertí en una madre soltera, totalmente sola, y realmente así me sentía, aunque con los años me di cuenta que Dios nunca me dejó, que siempre estuvo a mi lado, pero yo me sentía sola porque no tenía esa fe, esa creencia firme en que Dios está a mi lado, que está conmigo, que vive en mí, como ahora lo sé, sino que sus años fueron muy duros, y especialmente ese momento de quiebre, ese momento en que te rompes. Creo que hay muchas personas que se rompen por otras razones, porque muere un ser querido, porque tienen un accidente, porque reciben la noticia de un cáncer, tantas formas de romperse. Pero yo sentí que me rompí en mil pedazos ese momento en el que el papá de mis hijos me decía que ya no me quería y que me regrese a mi país, sin ninguna explicación. La explicación llegó un poco más tarde, en el que él se había enamorado de una muchacha que era su secretaria y que quería empezar una nueva relación con ella. Y obviamente mis hijos y yo estorbábamos en ese momento. Pero con los años, pues Dios cumplió su promesa. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Pero quería animarte, quería contarte esta parte de mi vida, pero luego quería animarte a que si te has convertido en madre soltera porque así tú has tomado esa decisión, o porque te diste cuenta que la persona con la que creíste que ibas a tener una relación larga, profunda, ya no está, quería decirte que Dios siempre va a estar contigo, que Él te va a abrir puertas, que Él te va a consolar, que Él te va a ayudar, que Él te va a hacer más fuerte en ese camino que te queda por delante. Y que tú tienes que sanar tus heridas, tú tienes que sanar tu autoestima, porque si te pasa como a mí, la autoestima se rompe mucho. Uno piensa,
¿Por qué me están dejando? ¿La otra persona es mejor o peor que yo? ¿O la situación que estás pasando es mejor o peor? No hay respuestas a esa situación que estás viviendo. Entonces uno entra en una pérdida de la autoestima que necesitas recuperar tu autoestima. Necesitas fortalecerte tú, porque si tú no estás fuerte, no vas a ser capaz de ver lo que te hace falta, si necesitas salud física, si necesitas salud mental. Y si tú no estás bien, no vas a poder ser una fuente de amor, de paciencia, tolerancia, de una fuente de sabiduría para tus hijos, porque tú mismo vas a estar mal. Entonces, lo primero que te animo a hacer es a analizarte. ¿Cómo estás tú? ¿Estás en depresión? ¿Estás rota? Eh, en la salud, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y trabajar en eso. Ahora tienes distintas herramientas, no solamente tienes psicólogos, psiquiatras, tienes coaches, mentores, consejeros en las diferentes religiones, tienes libros, maravillosos libros que te pueden ayudar en tu autoestima, en tu forma de salir adelante. Escoge a las amigas que puedan estar a tu lado, que sean personas que no te juzguen, sino que estén ahí para escucharte, para apoyarte, para cuidarte a tus hijos si es que necesitas dormir porque estás con mucha depresión. Aquellas personas que lloran contigo y ríen contigo, que se alegran cuando te va bien y lloran contigo cuando te va mal. Esas personas vitaminas que siempre tienes que tener a tu lado. Tienes que practicar la oración. A veces uno no tiene ganas de decirle a Dios muchas cosas. Y si te pasa como a mí, que creo que voy a hacer otro video para eso, como a veces uno rompe la relación con Dios porque uno le culpa a Dios de las cosas o de las decisiones que uno ha tomado, o porque uno no encuentra en ese momento explicación. Y creo que hay cosas que nunca vamos a entender de este lado del sol. Pero no dejes tu oración, no dejes de leer la Biblia. Los proverbios, los salmos te alivian el corazón, te dan soluciones, te dan sabiduría. No dejes nunca de clamarle a Dios. Él es el que abre puertas. A mí me encantó en esta etapa en la que yo empecé a caminar como madre soltera, leer el libro de Isaías. Me encanta una promesa que dice ahí: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados, porque yo soy Jehová. Isaías 45, 2 y 3. Te animo a leerlo, te animo a creerle a Dios. Y bueno, espero que voy a estar grabando una vez por semana estos videos para las madres solteras. Así que si crees que este material es valioso, comparte con otras madres solteras que puedan necesitar esas palabras de apoyo. Y quizás mi historia, que no solamente esto lo hago para otras personas, sino lo hago como una parte también de cosas que todavía me falta por sanar. A pesar de que mi hija ya tiene 25 años y mi hijo va a cumplir 22, pues todavía hay cositas que me causaron mucho dolor, que yo espero al hacer estos videos sean una nueva terapia para mi vida, para poder seguir sanando, porque cuando las heridas son muy graves, los procesos también duran mucho. Así que te animo a que podamos acompañarnos en este proceso de sanación, y quiero decirte que todo va a estar bien. Cuando yo miro a mis hijos y ver lo increíbles que son, y que la mayor parte de la contribución que hice después de Dios obviamente es mi trabajo, mi esfuerzo, no solamente en lo material, en lo espiritual, en lo anímico, sino en toda esa
ese apoyo y seguimiento a través de los años y no existe un papá porque no quiso estar a pesar de que yo traté de que él estuviera en la vida de mis hijos, él no quiso estar. Pero Dios ha sido fiel y le agradezco a Dios por estar en mi vida, en la vida de mis hijos, porque también me permitió que mi papito y mi mamita me pudieran apoyar en varias de las etapas de mis hijos. No siempre, pero en muchas ocasiones importantes, y eso fue una bendición de Dios. Bueno, estamos en contacto, espero que este material te haya gustado y que podamos seguir viéndonos a través del tiempo y la distancia. Un abrazo, tú puedes.